em, que los leo en el chat, porfa. Los leo en el chat porque como no sé por qué razón este internet está como lento. Me deben de ver como lento y escuchar lento. Entonces, si abren todos los micrófonos, eso se dispara también el aplicativo. Entonces, em, les voy a hacer una pregunta y me la responden en el chat. ¿Ustedes cuál creen que es el primer sentido que más desarrolla un bebé? ¿El oído o o la visión? Aquí los estoy leyendo. El oído, el oído, el oído, el oído, el oído, el oído, el oído. El oído, el oído, el oído, el oído. Muy bien. O sea que hemos estado muy atentos a todo. Sí, efectivamente, el oído, la escucha, por una razón particular, por una razón particular. Y es que la sensibilidad de ese sentido está despierta desde que está en el vientre, el bebé. Por eso, cuando el niño nace, si la mamá habla, ustedes no han visto videos, hay algo que está sonando como por ahí, no sé qué será. Parece, parece como un fantasma. En estos días me decían unos estudiantes, profe, es es la visión, no. ¿Por qué? A ver, cuando nace el bebé ya reconoce la voz de la mamá. Si ustedes han visto videos o si ustedes tienen hijos, cuando el bebé estaba, no sé, llorando y el médico le dice, señora, ve a su bebé, ¿vale? Le muestro a su bebé y lo ve así sea desde lejitos, no han visto videos que la mamá le habla a mi bebé o alguna cosa y el bebé inmediatamente capta y hasta abre los ojitos, para de llorar y escucha que es su mamá, ¿sí? Eso es básicamente porque desarrolló la escucha, porque la visión, los niños cuando nacen y hasta que tienen como 20 centímetros más o menos de tamaño, más quizás, ven en blanco y negro y ven borroso, pero la escucha está estimulada desde antes de nacer. Porque es importante saber esto, por muchas cosas. La escucha como el primer sentido que se desarrolla en nosotros los humanos es crucial por una razón. El niño de hecho aprende a hablar y ustedes que fueron niños aprendieron a hablar por esa razón, escuchaban, porque escuchaban y a través de la escucha podían repetir, así no fueran palabras, sí podían repetir sílabas o monosílabos.
tete, ¿cierto? O té, e incluso el nombre del papá o de la mamá. eh, eh, por ejemplo, Alexa, ¿cierto? Entonces el niño no diría Alexa, sino que diría Lexa, Exa, esa, ¿cierto? Y la mamá la mayoría de las veces le dice, venga, no me diga así, yo no soy Alexa, yo soy su mamá. El niño no entiende eso a nivel filosófico, el niño no entiende eso. El niño sabe por repetición y por lo que escucha que todo el mundo le dice Alexa a esa señora con la que él se necesita comunicar. Por esa razón, como la nombren, pues si hubiesen otros pares, hermanos, yo qué sé, que le dicen mamá, mamá, pues él sabe cómo hacerlo, cómo diferenciarlo. Pero nosotros muchas veces caemos como en eso, como, por qué me dirá el nombre y no mamá? Claro, el niño no entiende eso en esos momentos. Él está Él les ha dado clases. sobreviviendo. Sí. Él Yo lo está, conozco. Son profesores muy tesos. Profesores de esa universidad, a nivel administrativo, hay un ah, poco de desorden. Aunque como nosotros contamos, él, él, se me fue la paloma. Vamos al lugar donde aprendí. Él, claro, ni siquiera Alexa, solo incluso una sílaba de esa oración. Eh, porque ahí era donde iba, porque lo que él está tratando es de sobrevivir. Él se comunica para sobrevivir. ¿Para sobrevivir por qué? Porque necesita decir algo o necesita obtener algo. Ese T, ¿cierto? Exa, T, ¿cierto? Es la manera en la que él haya para poder comunicarse, pero es porque lo logra a través de la escucha, porque de lo que escucha puede repetir y así aprendemos a hablar. Y nuestro lenguaje también empieza a cambiar en la medida en que la interacción se vuelve más efectiva. Aquí hay algo muy importante de entender, porque llega un niño a consulta, por ejemplo, y ve, la mamá, yo lo tengo aquí a él en terapia porque necesito saber qué es lo que pasa con él a nivel de interacción. Él no se comunica bien. Él no se comunica bien. Cuando tú te pones a ver, el niño está desarrollado en un contexto en el que sí interactúa o con otros niños, o no necesariamente un niño tiene que interactuar con otros niños, sino que debe tener una muy buena interacción para su comunicación. Quizás hay niños que pasen mucho tiempo en casa con sus abuelos, por ejemplo, pero esa interacción con sus abuelos puede que sea muy buena. O sea, el hecho de que esté con los abuelos no significa que se comunique menos o más. Quizás se comunique hasta más con los abuelos que lo que se comunica con sus hermanos. A mí me pasó así con un caso, y era un niño que tenía hermanitos en la casa, pero sus hermanitos estaban en sus cosas. Entonces, él era incluso muy poco lo que hablaba con sus hermanos, pero cuando estaba en el colegio se comunicaba muy bien con todos. Pero entonces hay fallas desde el lenguaje que no solo tienen que ver con el relacionamiento, puede que se dé, ¿cierto?, la manera en la que se entienden las palabras. Ejemplo, si nosotros estuviéramos en otro contexto donde no se habla español y entonces tuviéramos que hablar inglés, y mientras uno está hablando en inglés con otras personas, las otras personas muchas veces, cuando no te entienden una palabra, te repiten como que dijiste
o qué es esto, ah, tal y tal cosa, ah, y ahí te dicen como, ah, no se pronuncia así, se pronuncia así. Y es en esa interacción que tú empiezas a pulir estos temas de pronunciación o en la escucha de lo que vas dialogando con los otros. Lo mismo nos pasa en el español, solo que no somos tan conscientes de eso quizás en este preciso momento. Que el niño diga canción, pero no es canción, sino canción, ¿cierto? Cuando está aprendiendo a leer, porque no tilda, porque no acentúa las palabras. Y eso es muy importante entenderlo porque una cosa es eso, el tema del lenguaje por interacción y por pronunciación y que, pues, que se dé dentro del desarrollo normal de la media. Y otra cosa es que el niño pueda tener problemas de lenguaje, que eso ya es otra cosa y que no se da necesariamente por la interacción, sino que es directamente un proceso que puede estar vinculado a lo que hablábamos, creo que la noche de ayer, el área de Broca y la de Wernicke, la del el lenguaje en general. Entonces, esto de la escucha es importante entenderlo para nosotros los psicólogos, porque el vínculo afectivo se construye y eso es, mira, eso creo que es necesario tenerlo entendido y es no dar las cosas por sentadas, como el niño nació, tiene que escuchar, tiene que oler, tiene que hablar, que pasa mucho, ¿cierto? Y no es hasta que el niño se empieza a desarrollar, a crecer, que, que el papá empieza a ver o a notar cuando hay casos especiales en el niño, ¿cierto? Eh, que no habla, porque los sentidos también, aunque ya estén allí, se tienen que estimular, es decir, se tienen que construir, así como la percepción que hemos hablado de ella. La percepción es construida. Y yo se los ponía a ustedes, este grupo, en un ejemplo particular. Hablemos de la silla en la que estemos sentados, ¿cierto? Cada uno hablará de esa silla, de la silla en la que está, si es cómoda, si no lo es, si es corrugada, si es de cuero, si es de mimbre, si es sintético, si es de plástico, si es de madera, si es de ruedas o de patas, y lo que percibe de esa silla, cada uno, y de hecho, si cada uno de ustedes se sienta en esta en la que yo estoy, también tendrá eh, percepciones diferentes. Para algunos será muy cómoda, para otros dirán es más cómoda la mía. O definitivamente a mí ese tipo de sillas no me gustan, porque la percepción también se construye a través de todos los sentidos. Así como el oído no solo se construye a través de la voz, sino en esa etapa del desarrollo infantil, que es lo que estamos hablando aquí. El tema de hoy se llama desarrollo físico y sensorial. Eso del oído se estimula luego cuando el niño ya nace, que reconoce la voz a través del tacto. Cuando la mamá carga al niño, cuando lo tiene en sus brazos, pero a su vez lo palpa, eso estimula el crecimiento porque hay un reconocimiento detallado ya, ¿cierto? Y mucho más cuando ya el sentido visual está desarrollado, ¿cierto? Se empiezan a vincular todos los sentidos. Y ahí es donde empezamos a ver que el niño aprende porque sus sentidos están en un proceso de desarrollo constante. ¿Sí? Y no, el oído se construye, ¿por qué no? Yo no dije eso, yo dije que el oído se va
desarrollando incluso o estimulando más a través del tacto y la voz de los que están hablando. Es decir, que los sentidos están vinculados, se empiezan a vincular. Entonces decía, como el niño cuando ya empieza a crecer en esa etapa de la primera infancia, que en Colombia, de hecho, para los programas que desarrolla el ICBF y demás, la primera infancia está entendida como esa etapa que va desde los 0 hasta los 4 años, ¿cierto? Incluso más allá de los 4 años, antes de que el niño cumpla los 5, un día antes de que el niño cumpla los 5, hasta ahí va la primera infancia, incluso para estos programas de formación en primera infancia. Y eso es muy interesante porque el niño en esa edad es como una esponja. La esponja son todos sus sentidos. La esponja son todos sus sentidos. Están esperando que absorber, todos a la par. Por eso se construyen incluso a la par. Y todo lo que el niño aprende en esas edades, tanto en la primera infancia como en la infancia, lo recuerda porque pasan por todos sus sentidos. Porque es que los recuerda a través de la experiencia. Porque es que los recuerda a través de esa interacción, cómo los aprendió. Ahorita les decía eso de, no sé si esto lo vimos en clase en alguna otra que veamos juntos o no, lo de cómo aprendemos, no, eso no se vio aquí, se vio en clase presencial. Y hay formas de aprendizaje y hay maneras de recuperar información en torno al aprendizaje. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes dicen, tengo que ir a, no sé, a la cocina por algo, ¿cierto? Y llegan a la cocina y se les olvidó lo que tenían que hacer. Y ahí inmediatamente ustedes, ¿yo a qué vine? ¿Yo a qué vine? Eso nos ha pasado, ¿no? ¿Yo a qué vine? ¿Yo a qué vine? ¿Yo a qué vine? ¿Y qué hacemos? Hacemos algo que se llama efecto lugar. Es decir, volver al sitio donde aprendimos. Vea, Miriam dijo ahí, devuélvase. Uno se devuelve, ¿cierto? ¿Dónde? Al lugar donde ese pensamiento vino. O, o regresa al lugar donde ese aprendizaje se generó. Entonces, si yo estaba en la pieza tocando una cobija, muchas veces hacemos hasta eso, como que yo qué estaba haciendo, así, yo estaba haciendo eso y voy y toco la cobija. Ya me acordé para qué iba. Em, es decir, que el aprendizaje, incluso a nivel kinestésico, también está vinculado. Por eso el niño aprende de muchísimas formas. El juego, el niño cómo aprende a sumar, con manzanas, con naranjas, con el ábaco, con los dedos. Por eso nosotros todavía hoy decimos uno, dos, tres, no, ¿verdad? ¿Cierto? Hacemos sumas con nuestros dedos porque eso nos ayuda muchísimo a recuperar esa información. Las canciones, ¿cierto? La profesora le cantaba a uno canciones, uno se aprendía un mundo de canciones y a través de eso se aprendía cuentos. ¿Cierto? No solo estaba cantando una canción, es decir, estimulando un área del cerebro desde el sentido musical, sino que también estaba estimulando la manera en la que pronunciábamos, pero también estábamos estimulando las habilidades motoras y estábamos
vinculando además el pensamiento, la criticidad, como a través del cuento, ¿cierto? Porque eran canticuentos. Y la profesora bailaba por todo el salón, y nos ponía a aplaudir o con algún instrumento, o el salón estaba lleno de afiches y los afiches tenían colores y cada color era, por ejemplo, amarillo, entonces era una A, ¿cierto? La A de amarillo y vincular, hacer asociación libre a través de la visual. El niño aprende, miren la capacidad que tiene ese cerebro, es que es una esponja que absorbe un mundo de información. Dicen algunos estudiosos del aprendizaje que si nosotros hiciéramos eso que hacemos cuando un niño y lo vinculáramos todos, en todos los niveles académicos, aprenderíamos un montón, más quizás. De hecho, hagámonos esa pregunta, ¿cierto? ¿Cómo sería donde eso que hace el niño para poder aprender, que además es muy funcional y tiene muy buenos resultados? Porque hoy ustedes todavía suman y suman ¿por qué? Porque lo aprendieron por allá. Leen ¿por qué? Porque lo aprendieron por allá. Hablan ¿por qué? Porque lo aprendieron por allá. No es porque hagan ese, como ir a la clase de primaria y acordarme cómo aprendí a leer. No, nadie hace eso cuando coge un libro, como, ay, bueno, ahora voy a leer, entonces me voy a regresar a la clase de primaria para eso no se hace. Eso ya está desarrollado y es mecánico, se vuelve mecánico para el cerebro, porque el cerebro al principio aprende por partes, ¿cierto? Como por zonas. Incluso lo que les decía, aprende sílabas, monosílabas, frases y así sucesivamente, oraciones. Es decir, que él cada vez va agrupando, y creo que era David Ocampo que ponía un ejemplo esta semana del señor que tenía una excelente memoria y con las canciones y demás, ¿se acuerdan? Que repetía canciones, que se sabían los años, el álbum en el que aparecía, cuándo fue grabado, qué Traía músicos requintos estaban, anteriores, sí. qué músicas estaban ahí, qué músicos estaban ahí y trabajaron en ese músico como acordeoneros, el de la caja, el del timbal, el de la guacharaca. O sea, cómo recordaba él todo eso. Y yo les decía, porque es que nosotros nos grabamos cada cosita. Su cerebro, su cerebro para él no funciona así. Su cerebro funciona ¿con qué? Con que esos datos que para nosotros son muchos, uno solo, hay que aprendernos uno solo, para su cerebro no funciona así. Para su cerebro funciona como el niño lo aprende. Es decir, él hizo esto de lo que estamos hablando. Agrupar. Agrupar eso como si fuera un dato solo y por eso es que se lo aprende, porque agrupa la información en datos solo. Su cerebro de hecho lo convierte en un recurso. Su memoria no tiene que pensar en lo que nosotros pensamos en cómo memorizar. ¿Cómo memorizo esto para el parcial? Y entonces durante ese lapso de tiempo que necesito memorizar algo, mi cerebro como que aparta alguna información y se enfoca en lo que necesita aprender. Se lo memoriza en la memoria a corto plazo, es decir, durante un tiempito y ya. Y cuando usted hace el parcial, la evaluación, la exposición, lo que sea, simplemente desecha esa información y ya nunca la vuelve a tocar hasta que la necesite. Es decir, no pasa a la memoria a largo plazo porque no es una cosa que utilicemos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que hace el niño? Que es que utiliza su aprendizaje para todo, como un recurso para todo. Por eso el niño habla de un montón de cosas y los adultos muchísimas veces los queremos es simplemente callar, como, ay, ya.
Ya, ya, Isaías, ya, por favor. Em, Isaías, sí, está muy lindo todo, papi, está muy lindo. Tan gracioso. Y ya no le prestamos más atención. Y el niño, de hecho, lo que está haciendo es necesitar respuestas acerca de un montón de cosas que quizás uno no se las pregunta porque cree que el niño no las va a preguntar. Y no nos preparamos como padres, incluso o como adultos, para esas preguntas que hace el niño, que son muy críticas además. O sea, son preguntas bien elaboradas. El niño necesita saber un montón de información y nosotros creemos que no porque es un niño. De hecho, lo empezamos a convertir en un adulto y luego nos cuestionamos que por qué el niño se comporta de ciertas maneras y nosotros tenemos también esa responsabilidad, incluso desde el colegio. Entonces les estaba hablando de que en la infancia aprendía un mundo de cosas, pero luego llegó a la etapa de la adolescencia y cuando ya es el bachillerato, y es como que pasa a bachillerato, incluso desde que está en quinto, dejamos de vincular una estrategia pedagógica que es muy interesante, y es el juego. El niño aprende a través del juego, de la lúdica, de la recreación. El niño aprende así, pero ya como desde quinto lo preparamos para que llegue a sexto y ya es otra cosa. Y empiezan los niños a comportarse de otra manera, incluso quizás amando mucho eso, esas estrategias del juego y la lúdica y demás, y lo desvinculamos poco a poco de eso hasta el punto de hoy, que si yo dijera, muchachos, hagamos estas dinámicas, o no, incluso yo las he hecho desde otras eh, carreras profesionales, no necesariamente en psicología, sino con las licenciaturas, sobre todo las hago mucho, y me he encontrado con estudiantes que me dicen como yo no voy a hacer eso. Claro, porque hacerlo como que implica como verse avergonzado, ¿cierto? Como que pena, qué ridículo es uno adulto haciendo esas cosas de niños. Y se nos olvida esto de lo que estoy hablando, que es a través del arte, la recreación, la lúdica, el juego, la repetición, la interacción, incluso kinestésica, que el aprendizaje se convierte en aprendizaje que se queda en la memoria a largo plazo. Y ya se los puse con las cosas que ustedes recuerdan. Incluso podríamos hablar de recuerdos de nuestra infancia que son muy interesantes, que hoy todavía aparezcan, que hoy todavía están o que ustedes recuerden con mucho amor, porque la manera en la que eso se guardó en la memoria fue a través de un aprendizaje especial, de un aprendizaje diferente. Incluso cómo vinculamos algunas cosas, ¿cierto? Yo recuerdo, por ejemplo, de mi lonchera de primaria, una arepa de chocolo con quesito deliciosa. Yo recuerdo perfectamente el sabor y hasta el sol de hoy no encuentro otra y compro diferentes arepas de chocolo para quizás vincularme con ese sabor, pero lo tengo en mi memoria, con un chocolate que me empacaba mi mamá en un termo que tapaba con un plástico para que no se regara. Y unas galletas que yo les decía galletas de paquetico, que son las Club Social. Mi papá hacía esfuerzos, obviamente, para comprar las galletas Club Social, porque en ese tiempo eran más caras poder comprar esas galletas. Hoy no se accede, hoy se accede más fácil, pero yo recuerdo eso de mi infancia. ¿Cierto? Hay otras cosas que nosotros quizás no recordamos porque las bloqueamos, pero recordamos sabores, olores, a veces como que se ven unas cosas como que, ay, qué rico. ¿Cierto? Cuando le traen a uno una gomita, un dulcecito, y uno dice, ay, hijo de madre, infancia, me huele a infancia, ¿cierto? O sea, ¿cómo se guarda eso, muchachos? Mire que estamos hablando de hace años. ¿Cómo se guarda eso en la memoria que se logra recordar hoy luego de tantos años?
y cómo hay cosas que hicimos la semana pasada que no recordamos. ¿Ven? Y es por la manera en la que lo aprendemos y en la que eso va a la memoria. Las estrategias que utilizamos, y aquí nos estamos yendo incluso a la clase de memoria y aprendizaje un poquito, porque todo se vincula y más si se está hablando de las etapas del desarrollo infantil, ¿cierto? Voy a dar la palabra aquí a dos personas que tienen la manito levantada hace rato. Andrés, bien pueda Andrés, ¿está por Buenos ahí días, Andrés todavía? buenos días, ¿Qué profe. más Andrés? Te quería hacer una pregunta. En caso tal que un niño cuando nazca no pueda escuchar, porque yo he Sí, visto casos, que sea sordo. sí, claro, Ahí hay una respuesta clara acerca de cuál es el sentido, el primero que se desarrolla, la vista, ¿no? ¿no? No, ya hablamos de eso. Fue la El primera oído. pregunta cuando empezamos la clase. No, pero sí, el oído, pero en caso tal el niño no escuche. Claro, por eso. Entonces, los otros sentidos empiezan a mirar cómo funcionar. Por eso, la manera en la que se comunica el niño al principio para el papá es compleja, porque no sabe cómo recibir lo que el niño está comunicando. Incluso el niño tampoco, porque no hay a su alrededor pares que le ayuden a identificarse con lo que él está comunicando. Ok. Entonces empieza a agudizar otros sentidos y evidentemente en el proceso de crecimiento y desarrollo que se lleva en el control con, con los médicos, que son los expertos en esta área, empiezan a identificar esas señales, ¿cierto? Como a esta edad el niño habla, acuérdense que estamos hablando de las etapas del desarrollo, ¿cierto? Entonces, el niño se comunica a través de muchas maneras, incluso cuando está bebé, es el llanto a través del cual se empieza a comunicar, porque a través del llanto él logra muchísimas cosas. El niño todavía no habla, es la forma en la que logra comunicar y la mamá a identificar qué está comunicando el niño, solo a través del llanto. Solo a través del llanto. ¿Qué me está comunicando? O se orinó, o hizo popó, o tiene hambre. Y la mamá aprende a reconocer ese llanto incluso. Pero son señales, claro, dentro de las etapas del desarrollo que empiezan los médicos a mirar, claro. Entonces, a través de un examen de fonoaudiología, empiezan a mirar si el oído escucha o, o tiene problemas evidentemente de oído, pero ahí hay la importancia, que incluso se los he dicho en otras clases, de tener un hijo, ¿cierto? La responsabilidad tan grande que eso conlleva, porque es un seguimiento constante. Es el seguimiento constante, el estar alerta y atentos a esas señales y no desde la comparación, porque eso es lo que sucede en la mayoría de los casos. La gente que, ay, mi hijo está más grande que el tuyo, ay, pero mi hijo ya habla, mi hijo ya yo no sé, ¿es cierto? Eh, Es todas esas cosas que empiezan a aparecer porque los adultos somos así, los adultos somos así. Y que dan señales. Incluso si ya tengo un hijo, no compararlo, pero sí tener claro esas etapas que mi hijo tuvo y que ya son claras para mí, como ve.
El mío aprendió a esto, pero la etapa del desarrollo, por ejemplo, en caminar de los 11 a los 15 meses, ahí está más o menos regulada dentro de los 11 y los 15 meses. Pero ya un niño tiene 2 años, ¿qué pasa? ¿Cierto? Y que he hecho yo también en ese proceso de estimulación y demás. El médico con el que yo voy a control con él sabe ese tipo de cosas. O es que desde que el niño tenía 11 meses yo ya no lo llevo al médico, porque qué bobada, Profe, ¿cierto? O sea, una son ese preguntita. tipo de cosas, dale, que aparecen en en la crianza y que van dando señales, que van dando señales. En caso tal de un niño por lo menos ya tiene 5 años y le hicieron todos los estudios y todo le sale bien, pero todavía no se puede comunicar. ¿Qué puede ser ahí? A ver, aquí vuelvo y digo algo que para mí es muy importante. Yo hablo desde la experiencia, hablo desde lo que puedo hablar también, porque no soy un experto médico, tampoco soy, ni soy fonoaudiólogo. Por mi profesión puedo hablar de ciertas cosas desde la psicología y desde la música, pero yo no puedo ni dar un diagnóstico aquí a ciertas preguntas que se realizan. Evidentemente hay que pasar a través de un proceso médico, llevarlo al médico es la solución, porque sería lo más irresponsable de mi parte hacer cualquier locución respecto a un diagnóstico que yo no puedo realizar aquí sin material, sin conocer al niño, sin, o sea, es un montón de cosas, sin haberle hecho primero un examen neurológico que nos permita dar cuenta incluso de en el área donde está la responsabilidad de la escucha, que está fallando, que es más allá de lo visible también, ¿cierto? En fonoaudiología, a través del examen que se hace de fonoaudiología, que muchos de ustedes han estado en un examen de fonoaudiología, porque la mayoría de los exámenes ocupacionales que le hacen a uno para ingresar a una empresa, lo hacen también, si escucha bien, si ve bien, cómo está a nivel de salud mental. O sea, es un criterio diagnóstico que implica tener a la persona incluso ahí, si no sería netamente irresponsable. A tu pregunta no puedo responder nada porque sería irresponsable de mi parte. Llévalo al médico o llevarlo al médico es la solución. Judy, Santa Cruz, ¿Cómo están? Buenos días. Profe, ¿cómo es que vas? le quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que por lo menos he visto personas que para estas personas es muy difícil hacer recuerdos como, digamos, de números, pero hay otras que por lo menos están trabajando y tienen que aprenderse los precios de los productos y es muy difícil para ellos aprenderse, pero digamos, miran rostros y para ellos recordar rostros es más fácil. Eso, o sea, ¿cómo se caracteriza ahí? Tiene apagado el micrófono. Bueno, primero y muy importante es regresarnos a esto. Yo creo que yo había dejado una pregunta, ¿no? Yo les había dicho que leyeran del Jean Piaget y esto, ¿no?
No, No, pero hace 8 días no les dejé nada. sí, que Que preguntáramos a nuestros preguntáramos a qué papás. edad hemos caminado y hablado. Eso. Vamos a hacer Profe, sí, eso en otra para el clase dejaste observar a alguien físico, mental y psicológicamente. Esa fue una tarea que dejaste, pero hace 8 días. Ok, ok. Vamos a ir. Judy, ¿por qué apagó la cámara? No, ¿Serio? sí, Sí, No profe. te veo. Ah, ya te vi. estoy. Bueno. A ver, hay etapas del desarrollo que ya las define así. La etapa sensoriomotora, ¿cierto? Que va desde los 0 hasta los 2 años. ¿Qué pasa ahí? Y él los llama, ¿saben cómo los llama él? Nosotros lo podemos conocer como etapas, él los llama estadios, así como se escribe la palabra estadio, ¿cierto? Pero se pronuncia en este caso estadio. Durante ese estadio sensoriomotor, los niños aprenden a través de la exploración, la interacción con el mundo físico que los rodea. Los niños experimentan con objetos, descubren la relación entre sus acciones y el mundo que los rodea en general. Y a medida que avanzan en ese estadio, los niños empiezan a aprender habilidades motoras finas, gruesas, y desarrollan la capacidad de coordinar la vista y el tacto. Óigase bien, la vista y el tacto. ¿Por qué les digo esto? No sé si también fue en una clase aquí, si no lo repito, y es que la gente a veces le compra a los niños el caminador, porque eso para el papá y la mamá es muy fácil, ¿cierto? Como, ay, es que es más fácil así, y así se mantiene protegido, y no sé qué. El niño en el caminador no tiene, y escuchen lo que estábamos hablando aquí, de este estadio sensoriomotriz. El niño aprende a coordinar en esta etapa sensoriomotora la vista con el tacto. Y el tacto también es lo que él palpa con los pies. Por eso el gateo y por eso el caminar. Si yo me salto el proceso del niño, del gateo, a directamente que camine, porque es que yo trabajo mucho y para mí es más fácil tenerlo en un caminador porque ahí está protegido además. Estoy haciendo que eso que el niño necesita reconocer en el mundo, en la interacción, en la exploración, se pierda y que algo que se llama motricidad gruesa o fina, no quizás ya, pero sí más adelante, sea un problema para él. Entonces ahí es donde nos encontramos, por ejemplo, que no coordina, que hay abstracción en el pensamiento, que se le es más compleja, que cuando quiere bailar se le hace más complejo que a otros, porque no le permitiste que coordinara sus acciones. Porque si el niño está así en un caminador y este es el piso, el niño ¿qué es lo que hace? Se impulsa, pero él no alcanza el piso. ¿Están viendo? Él no alcanza el piso, el suelo, no lo alcanza. Está así más o menos. ¿Y qué hace? Empieza a impulsarse, como a dar saltitos para con los pies. ¿Lo han visto o no lo han visto? Que él hace esto, como Sí, medio señor. saltar. Sí. Él salta para poder tocar el piso y moverse.
Es decir, él no alcanza el piso. Y si no alcanza el piso, ese caminador que está ahí no le permite visualizar el piso, ni visualizar sus pies. Es decir, que pierde contacto y percepción de su gravedad. Si pierde contacto y precisión con su gravedad, entonces no coordina la vista y el tacto. Profe, Sí, ya voy allá. Dame un segundo, Liliana. Entonces, si no coordina la vista y el tacto, ese desarrollo, que es el que se da ahí, que empieza la comprensión, una comprensión rudimentaria entre el tiempo y el espacio, donde aprende cosas básicas o competencias básicas. Básicas me refiero básicas para el niño en esa etapa del desarrollo de los 0 a los 2 años, que es la conducta orientada a las metas, la permanencia del niño, ¿sí? ¿Cómo así, profe? Ejemplo, el niño transita de conductas, que creo que alguien hablaba ahorita en el chat de eso, de conductas reflejas o reflejo, como succionar, la pinza, agarrar, ¿cierto? Llorar, pasa a las acciones orientadas a la meta, cuando al final del primer año comienza a prever otros eventos, otras cosas para alcanzar esas metas y combina conductas que ya aprendió. Es decir, crea pensamientos orientados a medios y fines en particular. Eso como conducta orientada a las metas. Y en la permanencia, pero en la permanencia de los objetos incluso, en esta etapa los niños y niñas logran la permanencia de los objetos. Es decir, saben que los objetos siguen existiendo aunque estén fuera de su vista. Por eso primero el niño es con el peluchito aquí, como que no lo percibe en otro lugar. Y eso aparece a partir de los 4 meses de vida. Eh, entonces, a tu pregunta, Judy, para luego seguir con la siguiente etapa, no es que esas personas, Judy sí está por ahí. Y profe, Ah, bueno. No es que esas personas de la pregunta de tus números que memoricen o que aprendan eso de los números, no es que esas personas sean despistadas ni nada por el estilo. Es que de hecho el cerebro humano no está diseñado naturalmente hablando para almacenar datos abstractos y aislados. ¿Sí? Ya conocen, por ejemplo, qué es el DSM-5. Sí, El el manual del DSM-5. psicólogo. sí, Sí, profe, sí. el manual diagnóstico. Eso es una Biblia azul. Nosotros la conocemos como la Biblia azul. Sí, profe, yo lo Y está tengo. llena de números. Y está llena de números, de diagnósticos. ¿Sí? Profe, ¿puedes repetir el ¿Por nombre, qué por favor? DSM-5? D de dedo, S de Sandra, M de Martín, 5. Entonces, resulta que cuando uno ve por primera vez y abre el DSM-5 y se encuentra con que los diagnósticos están dateados, codificados, ¿sí? Que, por ejemplo, el trastorno
de déficit de atención por hiperactividad es el F90.2 y que eso tiene otros códigos y que cuando uno lo escribe dentro del diagnóstico que realiza a una persona con ese diagnóstico, uno lo deja en la historia clínica como código, ¿cierto? Código tal y al frente tal trastorno, ¿sí? Em, Empieza como a darle muchas vueltas en la cabeza, de me tengo que memorizar todos esos códigos. Y aquí aparece la pregunta de nuevo de Judy, ¿por qué me cuesta tanto o por qué a algunas personas les cuesta tanto memorizar números? Entonces no se sientan mal por ello, porque como les digo, hay razones científicas para dar explicación. Y es que el cerebro es una máquina que busca historias. Es decir, recuerden que voy a volver el mismo ejemplo de David cuando nos hablaba de la Biblia del vallenato, del Señor que le conocen como la Biblia del vallenato. El Señor guarda datos agrupados, pero son agrupados no solo porque sean datos, para algunos de ustedes serán datos eh, irrelevantes. Para Él son datos importantes porque emocionalmente aprender de eso, de un nuevo dato, lo carga de una información que en el cerebro es como estímulo-respuesta, ¿cierto? Entonces, él no busca guardar historias ni tampoco listas y el cerebro tampoco. Recordar, por ejemplo, el nombre de alguien, siempre, ¿cierto? Y algo que me recuerde de esa persona, no sé, ve, eh, vamos a hablar de lo mismo, ve, yo me acuerdo de David Campo porque hizo una pregunta bien interesante acerca de la Biblia del Vallenato, o hizo una acotación muy interesante acerca de eso. Pero que yo diga que voy a recordar a David por un número o por su número de celular, ese dato es muy frío, ¿cierto? Ese dato es muy frío. Y para el cerebro ese número no significa nada. Tú recuerdas la historia, pero ese número que significa nada.